Bueno, un saludo muy especial, mi nombre es Juan David Osorno Moreno y en este video tutorial voy a explicar los pasos para darle solución al planteamiento del problema número 1 del taller de tendencias en la asignatura de estadística. Nos están dando que el Ministerio de Trabajo arrojó un dato estadístico del número de personas desempleadas en los últimos 9 años. Nos están pidiendo realizar un cuadro para predecir el número de desempleados en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Estos son los datos que nos están dando. Adicional a ello, nos están pidiendo que debemos de elaborar una gráfica lineal con tendencia lineal. Hay que tener en cuenta que nosotros en estadística podemos utilizar varios tipos de tendencia. Tenemos la lineal, la polinomial, tenemos la logarítmica, tenemos la promedio móvil, tenemos la alcista, tenemos la bajista, tenemos la lateral. Entre ellas, pues nosotros podemos utilizar cualquiera. Para este ejercicio voy a explicar cómo utilizar la tendencia lineal. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver por medio de una herramienta que es muy conocida, que se utiliza mucho para el tema de la estadística, y es Microsoft Excel. En Excel, este planteamiento del problema lo llevé para poder mirar el comportamiento y darle solución pues al problema como tal. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Nos están dando acá los 9 datos, los 9 años con sus datos correspondientes, y adicional a ello nos están dando los 5 años que tenemos que predecir, por decirlo así, con base a esta información. Y la gráfica que nos están pidiendo. Nos piden un análisis por medio de un gráfico lineal con tendencia lineal. A este punto es donde nosotros tenemos que llegar. Aquí nosotros podemos determinar si los datos que nos están dando, por decirlo así, los desempleos a medida que van pasando los años, va a subir el número de desempleo o antes va a bajar. Entonces, como estamos viendo acá en este gráfico, nos está diciendo que antes está bajando a medida que van pasando los años. Entonces, para poder llegar a este punto, para poder aprender a hacer este gráfico de tendencia lineal, lo que vamos a hacer es aplicar estas 4 fórmulas que ustedes están viendo en pantalla. Aparece una B, aparece una A, aparece una Y, aparece una LT. Esto lo tenemos que hacer de manera secuencial. Primero B, segundo A, tercero Y y cuarto LT. Entonces, para poder conocer la manera correcta de solucionar o aplicar o reemplazar los valores en estas fórmulas, lo que hacemos es coger este cuadrito que están viendo ustedes acá, este cuadro, y llevarlo a Excel, pero aplicando lo siguiente. Vamos a determinar, como nos están dando 9 años, a cada año le vamos a asignar un periodo de manera secuencial. Entonces, al primer año, que es el 2010, le vamos a poner el periodo 1 con su correspondiente dato. Al año 2011 el periodo 2 con su correspondiente dato. Al año 2012 el periodo 3 con su correspondiente año, y así sucesivamente con todos. Solamente en el momento hasta el último año donde nos entregan los datos. Luego que vayamos a hacer la predicción de los otros años, vamos a realizarlo, pero por el momento vamos solo a utilizar esto con los datos dados, con los datos que ya conocemos. Lo que hago seguidamente es coger un campo nuevo que voy a llamar XY. El XY básicamente es coger y multiplicar el periodo por el dato. Esto de manera en orden. Esto de manera ordenada. Si ustedes lo quieren hacer Excel, básicamente es coger F3, que sería el periodo 1, multiplicado G3, que sería el primer dato. Si ustedes se van para el segundo, entonces sería F4 por G4, F5 por G5, o sea, el periodo 3 por el dato 3 del año 2012,
y así sucesivamente. Y aparece un campo que es x a la 2. X a la 2 es básicamente coger el periodo y multiplicarlo por sí mismo. Entonces tenemos, en este caso, cogí y multipliqué el periodo por sí mismo en cada uno. Entonces 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 55 y así sucesivamente. Lo que hago a continuación es, ojo, aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Lo que debo hacer es sumar cada uno de estos datos porque son estos los que ven ustedes de color naranja los que voy a utilizar para reemplazarlos en la fórmula, en esta fórmula. Si yo realizo mal la suma, automáticamente el ejercicio me queda mal, para que tengan ustedes presente. Entonces, vamos ya directamente a reemplazarlo. Voy a coger esta fórmula y simplemente vamos a reemplazar. Tenemos entonces la n. La n es la cantidad de datos que tenemos, o en este caso los periodos. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 9 datos. Dice n multiplicado por la sumatoria de xy. La sumatoria de xy en nuestra tabla básicamente es este dato. Miren que ustedes ven acá la palabra o el signo de sumatoria. Entonces sería de xy, sería 16.848.395. Entonces simplemente cojo, abro paréntesis, 16.848.395 menos la sumatoria de x. Vamos a ver, sumatoria de x es 45. Entonces, menos 45 que multiplica la sumatoria de y. Vamos a ver cuánto es la sumatoria de y. La sumatoria de y es 3.451.739. Entonces, 3.451.739. Muy bien. Aquí ya reemplazamos lo primero. Vamos ahora en la parte de abajo. Aparece n. Recuerden que n es 9, la cantidad de datos, multiplicado la sumatoria de x al cuadrado. Entonces, si ustedes van a la tabla, aparece que la sumatoria de x al cuadrado es 285. Entonces, 285. Muy bien. Menos, noten acá que aparece la sumatoria de x y aparte aparece un 2. Esto de aquí es diferente a esto de aquí. Totalmente diferente. Lo que tenemos que hacer es simplemente coger la sumatoria de x. ¿Cuánto es la sumatoria de x? 45. Y ese 45 elevarla a la 2. Bueno, ahora vamos a hallar los valores. La multiplicación de estos dos. La multiplicación de estos dos nos da entonces 151.635.555 menos 155.328.255 dividido 2.565 menos 45 al cuadrado da 2025. Muy bien. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Ya ustedes operando nos da entonces un resultado negativo. ¿Por qué negativo? Porque recuerden que en este caso el segundo valor es mayor que el primero. Y por ley general de los signos, para poder operar valores con signo contrario, en la ley de signos de suma y resta dice que debo restarlos y poner el signo del número mayor. Entonces en este caso nos daría menos 3.692.860 menos la diferencia de estos dos da 540. Y el resultado nos da
menos 6.838,62. Este es el resultado que nosotros tenemos de la división de estos dos valores. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el valor de A. Voy a correr entonces estas fórmulas para poder calcular cada uno con su color respectivo y poder entenderlo más fácil. Muy bien, ahora lo que hacemos básicamente es reemplazar. Nos aparece sumatoria de Y. Si ustedes se van a la tablita, la sumatoria de Y es 3.451.739. Entonces lo ponemos acá. 3.451.739 dividido n. No se les olvide que n es la cantidad de datos. Menos b, que nuestro valor es menos 6.838,62, que multiplica la sumatoria de x. Mírenlo acá. Entonces, sumatoria de x, ¿cuánto es? 45. Dividido n. ¿Cuánto vale n? 9. Bueno, tengan ustedes algo en particular. Nos aparece el negativo de la fórmula y nos aparece el negativo de la b. Cuando nos aparezca esto, es muy importante que ustedes recuerden algo que se llama la ley de signos. Menos por menos, más. Entonces, en este caso ya mi fórmula no quedaría restando, sino que quedaría sumando. 1 y 2, como tenemos fracciones homogéneas, es decir, con denominador del mismo valor o iguales, automáticamente se conserva el denominador y procedemos solamente a operar nuestro numerador o los valores que están en la parte superior de la fracción. Entonces, en este caso, lo que hacemos básicamente es unificarlo y voy a llevar lo siguiente, que haría la siguiente forma: 3.451.739 más 307.738. Este valor nos quedaría de la siguiente forma. La operación de estos dos valores, la suma de estos dos valores dividido el 9, nos daría como resultado 417.719,65. Obviamente ustedes ya van haciendo la operación en sus casas o donde están viendo el video para que corroboren que efectivamente los valores sí dan. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar estos valores. Nos aparece y es igual a a más b que multiplica x. En este caso entonces tenemos, ¿cuánto vale a? Pues a vale 417.719,65 más b, que vale, en este caso no es más sino menos 6.838,62 multiplicado x. Bueno, aquí es muy importante que tengamos en cuenta algo. Cuando nosotros vayamos a multiplicar x, x se convertiría automáticamente en nuestro periodo 10. Es decir, voy a mostrar otra vez la tabla. Nuestra tabla aparece con los datos que nos dieron, aparece del año 2010 al 2018. En este caso sería
2010 sería el periodo 1, al último año dado sería periodo 9. Como nos están pidiendo en el planteamiento años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, automáticamente este se me convierte en periodo 10, como estamos viendo acá, periodo 10. Voy a coger y copiar esto así de la siguiente forma. Se nos convertiría entonces en periodo 10, periodo 11, periodo 12, periodo 13 y periodo 14. Entonces, si nosotros vamos a llevar este ejercicio para determinar el periodo, sería entonces de la siguiente forma. Los datos de A menos B que multiplica entonces en este caso el periodo 10. Si ustedes lo hacen en la calculadora, automáticamente les tiene que dar 349.333. Yo aquí lo hice en Excel, entonces lo que hice fue coger los datos de A, 417.719,65 más por menos 6 menos 6.838 multiplicado por el periodo. Entonces en este caso nos da este resultado. Entonces en cada uno hice el mismo procedimiento. Entonces, para explicarlo claramente, sería como están viendo acá en pantalla. Lo que hago simplemente es coger las mismas fórmulas y simplemente cambio el periodo. Y los resultados ustedes ya los colocarían directamente en el campo correspondiente. Entonces, como están viendo acá, ya aparecen los 5 periodos que nos están pidiendo de los años 2019, 20, 21, 22 y 23. Esto comparándolo con los resultados, pues entonces ya tendríamos estos valores. Ahora bien, nos están pidiendo que tenemos que hallar la línea de tendencia. Básicamente la línea de tendencia es dónde van a ser mi línea, valga ahí la redundancia. ¿Cuál línea? Esta que estamos viendo acá. ¿Dónde va a nacer? ¿En qué parte? Entonces, para poder hallar la línea de tendencia, lo que hacemos es simplemente sumar estos dos valores. Entonces dice que la línea de tendencia es igual a que vale 417.719,65. Aparece un más, pero ¿qué pasa aquí con la B? Recuerden que es negativo, menos 6.838, menos 6.838,62. No se les olvide ley de signos. Entonces en este caso lo que hago es ponerlo como resta, de esta manera. Entonces nos quedaría la resta de este valor. Si ustedes ponen la calculadora, entonces queda 417.719,65 menos 6.838,62 nos da 410.881. Entonces el resultado de esto sería 410.838, dejémoslo como un número entero. Listo, muy bien. Este sería entonces el resultado de la línea de tendencia, es decir, dónde van a ser mi línea de tendencia. Llevando esto a Excel, quedaría de la siguiente forma. Entonces, interpretando, ¿cuántos datos tenemos en general? Entonces, si nosotros colocamos, por decir, los periodos, tenemos entonces que nos aparecen
efectivamente 14 periodos, como ustedes están viendo en pantalla. ¿Cuántos aparecen acá? ¿Cuántos periodos? Nos aparecen 14, cada uno con sus datos correspondientes. Y noten adicional a ello que nos aparece donde nace nuestra tendencia, donde nace nuestra línea de tendencia, es en 400, por encima de 400, porque acá en este momento está de 100.000 en 100.000. Pero si yo quiero averiguar estos datos, dónde nacen, simplemente puedo utilizar en Excel una fórmula. Voy a poner acá tendencia, una fórmula que dice igual tendencia, aparece valor conocido de Y. Entonces si yo me voy a los datos, valores conocidos de Y, punto y coma, valores conocidos de X, punto y coma, nueva matriz de X. Voy a coger todo esto y simplemente, bueno, acá voy a coger el cálculo, están diciendo, se calcula la B normalmente, entonces le vamos a decir que verdadero, porque efectivamente se calcula la B. Y en este caso nos tiene que dar 410.879. Entonces noten ustedes que efectivamente nuestro ejercicio dio correctamente. Bueno, entonces en este video se explicó cómo poder aplicar este tipo de problemas en Excel y de manera manual. ¿Cómo me doy cuenta que mi ejercicio está bien hecho? Pues porque efectivamente nos aparece el valor de la A y el valor de la B. Entonces mire que este menos 6.838 que multiplica el periodo, en este caso, es el mismo que nosotros tenemos acá. Y el valor de 417.719 es el valor que tenemos acá. Y adicional a ello, la línea de tendencia 410.838, obviamente acá por las décimas pues se nos sale un poco, pero es prácticamente el mismo valor. Entonces acá está explicado cómo llevar un tipo de problema planteado en estadística cuando nos dicen que hagamos líneas de tendencia, cómo llevarlo a Excel y adicional a ello cómo resolverlo de manera manual. Entonces espero que les haya gustado el video, recuerden suscribirse y compartirlo con las demás personas que requieran del mismo. Un saludo muy especial y hasta una próxima.